Pensaba cuando empezaba a preparar la predicación en el cajón de mi mesita de luz. Yo no sé si el cajón de la mesa de luz de ustedes estará muy ordenado, el mío seguro que no. No sé si es algo que nos pasará a todos. ¿Están conmigo? Bueno, y podés recuperar cualquier cosa ahí. La otra vuelta recuperé un reloj que, o sea, no lo encontraba por ningún lado y me era muy útil para lo que yo lo utilizaba y lo encontré. Ahora lo volví a perder, así que estamos en la misma, pero en su momento me dio mucha alegría. Pensaba que esta recuperación de algo que antes se poseía y que nos era útil y nos servía, realmente es un motivo de alegría. Y eso es lo que vamos a ir buscando en esta serie, recuperar esas cosas a nivel espiritual, esas cosas en Dios que nos permitían vivir esa vida en el Señor, que en su momento quizás estaba ahí prendida a fuego y hoy necesitamos recuperarlo para que así sea. Hay un pasaje en el libro de Samuel que es muy bonito, que dice que Dios todo el tiempo está pensando planes para acercarnos a Él. Y esto de acercarnos a Él es realmente estar junto a su presencia todos los días, todo el día. Pero como Dios es un ser espiritual, nosotros debemos acercarnos a Él de una forma espiritual. No podemos hacerlo con nuestros propios recursos, con nuestra propia naturaleza. Debemos hacerlo de la forma que Él nos enseña. Hay sentidos, todos sabemos de los sentidos sensoriales, ¿no? La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, se llaman sentidos sensoriales. ¿Y qué es el sentido sensorial? Hablando del mundo de nuestro cuerpo, es aquello que nosotros necesitamos sí o sí para poder movernos en este mundo natural, ¿no? Dice que es un mecanismo por el cual nosotros nos relacionamos con el medio en el cual vivimos. Pensaba cuando armaba o pensaba en la introducción, qué lindo que es cuando un amigo te invita a comer a su casa. ¿O no es lindo? O cuando uno recibe a alguien, pero cuando un amigo te invita a comer y se hace un asadito y vos entrás a la casa y abrís la puerta, haces esto, entra ese olor a... No te importa que te quede un poquito de humo en la ropa, pero es aroma, no es olor, ¿no? Y hay todo un mecanismo que se desencadena y une con las glándulas salivales y ahí se te produce el agua a la boca, el agua a la boca, ¿no? Puede ser por algo que veamos, puede ser por algo que olfateemos, pero en realidad es todo un mecanismo que prepara tu cuerpo para relacionarte con el medio. Pensaba también en los que manejamos mucho en la ruta, qué importante que es la vista, ¿no? Ese mecanismo de advertencia tan importante para, ¿no? Cuando uno ve el peligro y lo ve medio lejos y bueno, ya desacelerás o te preparás o alguna situación de emergencia, pero vos estás advertido por los sentidos. Bueno, en la vida espiritual pasa lo mismo. Si queremos vivir una vida espiritual como Dios desea para que estemos juntos en su presencia, hay sentidos espirituales que nos relacionan con ese mundo que para nosotros no es natural, es sobrenatural, es espiritual, es sobrenatural. Con nuestros propios sentidos, con nuestra propia interpretación, nunca vamos a poder vivir ese entorno espiritual sobrenatural donde nos relacionamos y nos encontramos con Dios, que tiene que ser todos los días. Fíjense lo que dice 2 Corintios 2:14. Dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Es decir, que el hombre que es espiritual le pasan ciertas cosas que para un hombre natural podría parecer ridículo. Pensé primero en algo, pensé en la lectura de la Biblia, que nosotros tantas veces
como iglesia inculcamos y nos decimos a nosotros mismos es palabra, Dios nos habla a través de la palabra, de la palabra, de la palabra. La palabra de Dios tiene dos estados. La palabra de Dios tiene un estado que es el estado logos, que se le llama, y tiene otro estado que es el estado rema. Esas dos palabras provienen las dos del griego y para referirse a palabra, pero su significado es distinto. Logos es cuando nosotros leemos la palabra intelectualmente, nos acercamos a la palabra, pero recién, a través del Espíritu Santo, esa palabra toma vida en nosotros. Entonces te pasan cosas como estas. Un día te levantás, lees la palabra y sos inspirado por el Espíritu Santo a hacer algo. Leí y Dios me dijo, no sé si alguna vez te pasó, leíste un versículo y encontraste con que Dios te mandó a hacer algo. No habías logrado nunca perdonar a ese que te había ofendido. Te llevó tiempo, pero un día te levantaste, leíste la palabra y Dios a través del Espíritu Santo la hizo viva en vos y te dijo, vos tenés que ir, tenés que hablar, tenés que amar, tenés que poner la otra mejilla. Y por tiempo antes no te había sucedido. Esa es la palabra rema. Y eso es lo que queremos vivir. Pero también hay otras maneras en las que Dios nos habla, pero infinidad de maneras. Ves paisajes, ves lugares, ves la mano de Dios en diferentes cosas. Soñás. El año pasado, fue el año pasado, recibimos de algunos de los hermanos de la congregación algunos sueños. En esos sueños ellos nos decían, bueno, yo soñé tal cosa y se los tengo que decir, ¿no? Y ahí nos juntamos y empezamos a orar y a analizar esos sueños y a partir de esos sueños tomamos algunas decisiones del rumbo de la congregación. Bueno, sí, estás en una congregación donde a veces nos movemos por sueños, pensarlo, estás a tiempo si te querés congregar acá o no, pero es así. Nosotros queremos vivir esa vida espiritual. Y ahí los hermanos nos decían, mira, soñé tal cosa. Y bueno, oramos, nosotros queremos vivir en esa dimensión espiritual y dijimos, bueno, entonces la determinación que tenemos que tomar es esta. Y cosas que realmente afectan al rumbo de la congregación en las manos de Dios, ¿no? Te puede pasar que una noche sueñes algo y te levantás el otro día a la mañana y le decís a tu esposa, mirá, soñé tal cosa. No pruebes decírselo a alguien que no es espiritual porque no te va a entender o le va a parecer una ridiculez. Espero que a tu esposa no le parezca una ridiculez porque, o viceversa le puede pasar a tu esposa. Pero vos decís, soñé tal cosa, soñé con un delfín y el delfín esto y pasó esto. Y yo interpreto que Dios me dijo que tal cosa. Qué loco que parece, ¿no? ¿Qué es la sensibilidad? La sensibilidad es la facultad que un ser vivo tiene para percibir los estímulos a través de los sentidos. Eso es la sensibilidad. La sensibilidad es lo que reúne a los sentidos y los pone a funcionar. Y la sensibilidad espiritual es así. Es lo que reúne nuestros sentidos y te hace vivir en una dimensión espiritual. Había libros hace muchos años atrás que hablaban de la cuarta dimensión, la quinta dimensión. No sé qué dimensión será. Es la dimensión espiritual donde muchas cosas pueden parecer ridículas, pero donde Dios te habla. Por esto, solo a través de la sensibilidad espiritual se puede vivir la vida sobrenatural de Dios. Solamente. No intentes hacerlo con tu propia forma o con tus sentidos. Son los sentidos que se desarrollan. Mire lo que dice Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que sentidos ahí ejercitados. Vamos a ver por qué se pierden y cómo se puede recuperar esa sensibilidad espiritual. En primer lugar, se pierde cuando buscas a Dios por intereses
o por motivaciones equivocadas. Cuando nosotros buscamos a Dios, pero no por Él, no por lo que Él hizo, no por lo que Él es, y los buscamos por otras cosas, ahí nuestro corazón se empieza a endurecer. Recuerdo hace un montón de años, cuando éramos recién casados con Vero, fuimos a ver a un guitarrista, se llamaba Enrique Pessoa, y era un espectáculo donde él iba con su guitarra, pasaba caminando entre las mesas. Y él se había mandado fabricar una guitarra especial por un luthier que se la había hecho para él, que tenía sus 6 cuerdas por fuera y tenía cuerdas por dentro de la caja de la guitarra, ¿no? Y no era que las tocaba, porque si no hubiera tenido que meter los dedos así, tocaba las de afuera, pero él explicaba que las cuerdas de adentro vibraban por simpatía con las cuerdas de afuera. Entonces él tocaba una nota y la cuerda de adentro vibraba hasta que esa vibración se terminaba. Pensaba que muchos de los intereses o muchas de las motivaciones que buscamos nosotros en Dios, por ejemplo, la salud, que está bien que ores por la salud, tu carrera, tu casa nueva, tu mudanza, son todas cosas que nos hacen vibrar. Realmente es algo que es una cuerda que la tocamos y te hace vibrar algo adentro. ¿Quién no quiere tener salud? Todos queremos tener salud. Y vos estás esperando quizá un resultado del médico que te diga si realmente te terminaste de curar o no te terminaste de curar. Por supuesto que vas a orar y cuando vas a llegar a eso te va a hacer vibrar. Tocas una cuerda y vibra algo y eso te emociona. Pero esa emoción es temporal. Es solo una vibración como esa cuerdita que vibra ahí adentro y es temporal. Por eso buscar a Dios por ese tipo de motivaciones es algo que no es adecuado y que no sensibiliza tu corazón. Pensamos que cuando obtengamos eso vamos a estar mejor, ¿no? Yo te oro al Señor, lo busco, oro, tengo que alcanzar eso, tengo que alcanzar esa meta y esa es mi motivación para buscar a Dios. Pero sin embargo, cuando tan pronto lleguemos a eso deja de vibrar y nuestro corazón sigue endurecido. Nos ponemos toda nuestra expectativa ahí, no lo obtenemos, nuestro corazón está triste, está endurecido. Lo obtenemos, pasa esa emoción, deja de vibrar esa cuerda ahí adentro y se terminó el asunto y no logramos una sensibilidad. Es solo vibración de momento y no sensibilidad. ¿Por qué solo el interés por Cristo? Solo buscarlo a Él te puede dar esa sensibilidad. Miren, este versículo lo sabemos, Ezequiel 26:36, pero recordemos esto. Dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Quiere decir que solamente buscar a Cristo, lo que hemos orado hoy, como iglesia, solo tenemos que buscar a Cristo y nosotros como personas, solo Cristo. Pueden pasar un montón de cosas a nuestro alrededor, pero solo Cristo es el que nos va a dar ese corazón y esa sensibilidad para poder estar en su presencia. ¿Dejarías de orar por esos otros intereses que necesitas? Jamás. Dios sabe las cosas que necesitas, pero le agrada que ores. La palabra nos insta a orar sin cesar, a pedir. Él sabe que necesitas esa salud, Él sabe que necesitas esa provisión y a Él le agrada que ores por eso. Pero cuando eso se vuelve el motor de tu búsqueda de Dios, ahí aparece el problema. Que el motor de tu búsqueda de Dios sea el Señor. La sensibilidad espiritual viene al entender que Él es suficiente. Puede faltarte todo, pero que no te falte Cristo. Anoche cenábamos con Vero y recordábamos poníamos ahí en Spotify algunos himnos. Nos gusta a veces escuchar himnos. Y recordábamos ese himno tan precioso que dice, oh
mira que tu amigo es Cristo, Él sufrió nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Él en oración. ¿Cómo no hemos de llevar todo a Él en oración? ¿Cómo no hemos de clamar por eso que necesitas? Por supuesto que te va a hacer bien si sos sanado de tu salud, Él lo sabe. Temas familiares, está bien que ores por eso, pero eso no puede ser el motivo de tu búsqueda de Dios, eso no puede ser el motor, es solo Cristo. Dice la palabra, Isaías 55, 1 y 2, ¿alguien tiene sed? Venga y beba. Aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Pero solamente en Cristo está la mejor comida. Y tiene algo interesante, lo que nosotros podemos conseguir muchas veces por nosotros mismos, lo sabemos, pierde el valor con el tiempo. Pero la salvación, pero todo lo que nos ha dado Dios es gratis, Él lo pagó, pero es gratis. Entonces podemos disfrutarlo día a día, porque nosotros no lo podríamos pagar nunca lo que Dios hizo por nosotros. Recuerdo, y todos podemos recordar de dónde nos trajo el Señor. Y ver esa obra tan grande que hizo Dios en nosotros, que no la podríamos haber hecho nosotros mismos. Decir, sí, Señor, este es el Jesús que yo quiero, esta es la motivación para mi vida. No me voy a pagar si no me salen, a pagar si me salen las cosas mal o si hay problemas a mi alrededor. Yo voy a estar parado en la roca que es Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos buscar. Entonces, recuerden siempre, cuando las motivaciones para buscar a Dios son las cosas que vos necesitas, tus intereses, ahí la sensibilidad espiritual se va. Empezá a buscar a Cristo y ahí Él te va a prender fuego. Y vamos a tener esa iglesia prendida a fuego por Cristo que impacta a otras vidas. Y miren esto, se pierde cuando dejas de ser sencillo en tu relación con Dios. Cristo fue tan sencillo al punto de nacer en ese pesebre, no rodeado de cosas. Todo su caminar en esta tierra fue sencillo. Y a veces nosotros perdemos esa sencillez en la búsqueda de Dios. El significado de la palabra sencillo es formado por un solo elemento y no compuesto de varios. Dice que sencillo es sin complicación. Es alguien que no tiene complicación. Formado de un solo elemento. Es la persona que no tiene caras. Es la persona que es la misma persona en la iglesia, que cuando viaja, que cuando está en el trabajo, es la misma persona, no tiene caras. Es lo contrario de un hipócrita. Nosotros cuando perdemos esa sencillez, nos volvemos hipócritas y eso endurece nuestro corazón. Qué hermoso, pensaba, es cuando vos realmente podés ser el mismo en el ámbito que estés. Tu vocabulario, el mismo. No un vocabulario de iglesia acá y empezás la semana y tu vocabulario cambia, o tu compostura, o tu vestimenta. Realmente es una alegría cuando vos podés compartir tiempo con gente y esa gente sabe quién sos. Y cuando muchas veces vamos a la presencia de Dios, nosotros vamos o tenemos una cara y afuera mostramos otra. Quizá por años luchamos con cosas y venimos a la iglesia y damos una apariencia que a través de los años comienza a endurecer nuestro corazón, pero nuestro carácter sigue siendo el mismo, o nuestro hábito sigue siendo el mismo, porque tenemos más de una cara. Y a su vez no tiene barreras, es alguien sencillo, es alguien que se presenta a la presencia de Dios para ser transformado, no es complicado. Hermano, quitemos todas las barreras para ir a la presencia de Dios, quitémoslas. Que realmente vos puedas vivir esa vida devocional, pero no porque tenemos que hacer el devocional, no porque me dicen en la iglesia, realmente que puedas tener una vida, que vayas a tu trabajo y tu corazón esté puesto en el Señor, sin barreras.
Que puedas ir a la presencia de Dios y sin barreras hacerle las preguntas que tengas que hacerle, porque tenés esas dudas y necesitas escucharlo de Él. Vivir una vida sencilla. Pensaba que sensible, si pudiéramos escribirlo en una fórmula matemática, es sencillo, es lo mismo que sensible y es lo mismo que de una pieza y sin barreras. Una misma persona. Es hermoso cuando te encontrás una persona que vos la mirás a los ojos y decís, esta persona es lo mismo, le podés mirar el alma. Yo pienso que Jesús ha sido así. ¿Por qué ha despertado el amor de tanta gente, Jesús? ¿Por qué despertó mi amor y despertó tu amor? Porque vos a Cristo lo podés mirar a los ojos y sabés todo de Él. Y así también debemos ser nosotros. ¿Dónde se ilustra esto? Esto es la clara descripción de un niño. Los niños son así, los niños son sencillos. Mientras preparaba todos estos días que venía pensando en la predicación y el Señor me iba mostrando situaciones, estaba en un lugar, en otro, en una esperando algo, y ahí ves los padres con los niños y los niños cómo corren, pero corren a sus padres. Y por ahí se portaron mal, pero corren a sus padres, se abrazan, se agarran de las polleras. Antes de anoche estaba esperando en Retiro un micro y me siento en la mesa y en la mesa de enfrente había una parejita de sordomudos y tenían gemelas y ellos hacían señas, ¿no? Entre ellos. Se ve que las gemelitas no eran sordomudas, ¿no? Pero era impresionante ver esa conexión que tenían esos padres con esos hijos. Eran unas nenas chiquitas que apenas caminaban, pero era como yo miraba eso y Dios me decía, contá eso que viste. O sea, fíjate cómo esos niños se agarran, piden, no les hacía falta ni hablar, había esa conexión. Y muchas veces tiene que ser así con nosotros y Dios. Hay veces que ni te hace falta hablar, porque desnudás tu vida, desnudás tu corazón con Dios y Él comienza a transformarte. ¿Te pasó alguna vez estar en la presencia de Dios, caer de rodillas y dejar de orar porque no podés orar más? Porque Él sabe lo que necesitas. Él sabe dónde tenés que estar, dónde necesitas esa transformación. Y ni siquiera estás orando y Dios cambia, transforma, habla y vos no podés hablar y no podés hablar y no podés hablar porque es en la presencia de Dios y es a través de esa sensibilidad espiritual que Él transforma tu corazón. Eso es un niño. Es tiempo de ser como niños, volver a esa sencillez. ¿Saben? Escuché estos días una palabra que me gusta. Es la palabra desaprender. Tenemos que desaprender los cristianos de muchos años tantas cosas. Tantas formas religiosas que nos han enseñado o hemos querido aprender nosotros, formas de las cuales nosotros a través de nuestras estructuras nos queremos encontrar con Dios y pasaron 2 días que no pudiste apartar tu tiempo devocional y ya te viniste abajo y perdiste tu ánimo y sos como la palabra dice, ese hombre de doble ánimo que es llevado por el viento, por las olas. Tenemos que desaprender. Porque Dios es un Dios de amor, porque nosotros debemos ser como esos niños. Un niño es quien es ante el Padre, vos podés hacer lo mismo. Un niño corre sin barreras a su Padre, vos podés hacer lo mismo. Y un padre siempre recibe a su hijo, siempre lo recibe, y él hace lo mismo. Entonces no tengas barrera para presentarte a la presencia de Dios. ¿Qué pasa con tu corazón? Cuando estás en la presencia de Dios, tu corazón es evidentemente transformado. No podés ser el mismo. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el corazón de Dios cuando nosotros estamos en su presencia? Nosotros sabemos lo que nos pasa a nosotros, pero nunca vamos a dimensionar lo que pasa en su corazón cuando nosotros vamos a Él como niños, en confianza, en amor, en admiración.
Qué silencio. Les dije cómo se recupera esa sensibilidad espiritual. ¿Cómo hemos de recuperarla? Y si yo les mostrara mi bosquejo que me enseñó a hacer Matías, mi pastor, uno pone un punto y lo desarrolla, lo trata de ilustrarlo, piensa principios. Pero si ustedes ven este punto que dice se recupera cuando ves la cruz de Cristo, tiene escritos 2 o 3 rengloncitos nada más. Miremos la cruz de Cristo. Ahí está la verdadera sensibilidad espiritual. La cruz de Cristo es el mensaje más contundente, más grande, más fuerte que el hombre pudo haber recibido, que vos y yo podamos haber recibido. Ese es el primer mensaje que nosotros tenemos que escuchar. Si no escuchamos ese mensaje de la cruz, no podremos escuchar ningún otro mensaje. Por eso todo nos lleva a la cruz de Cristo. Es un estímulo tan grande, pero tan fuerte, que si nosotros nos olvidamos de todas las otras cosas o aquellos intereses por los cuales buscamos a Dios, ya vamos a poder decir que Dios es suficiente por lo que hizo por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que envió su único Hijo para que muriera por nosotros, para que ninguno se pierda, mas tenga vida eterna los que creemos en Él. Una de las cosas que a mí me impactan de la cruz es pensar que ha habido muchos mártires, ha habido muchas personas que han sacrificado cosas por los demás. Quizá nosotros, el mundo es tan grande y la historia es tan vasta, quizá haya habido alguna persona que haya entregado un hijo también por alguna causa, yo no lo sé, quizá puede ser. Hay bondad en el corazón humano que proviene de Dios, eso puede haber ocurrido. El tema es, ¿quién es el que murió en la cruz y qué hizo? Soportó todo ese martirio, fue clavado en sus manos y en sus pies, fue lacerado, fue humillado, pero lo que más me impacta y nos debe impactar, que Él era santo y que tuvo que cargar sobre Él tu pecado y mi pecado. Dios lo envió para cumplir ese propósito de salvarnos, de salvarte a vos y de salvarme a mí. Y eso es lo más glorioso que tenemos los cristianos. Eso es lo que tenemos que compartir con el cual no conoce a Cristo. Que vos estabas perdido, que yo estaba perdido en delitos y pecados. Pero por un momento Dios entregó a su Hijo Cristo y se tuvo que separar de Él porque Dios es justo. Es impresionante esa oración que Él hace, o esas palabras que Él dice en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y sin embargo, Él tuvo la decisión hasta último momento de bajarse de esa cruz. El que era crucificado, el que estaba ahí en esa cruz, una vez que estaba ahí arriba, ya no podía hacer nada. Pero Cristo, hasta último momento, pudo bajarse de esa cruz, pero no lo hizo por vos y por mí. Hay películas que muestran a Cristo y cuando lo clavan, ¿qué se escuchan? Gritos. Se escucha ese sufrimiento, ese lamento. Pero ¿saben? No es así. La palabra dice que Él enmudeció su boca. Dice que Él no se quiso ahorrar nada de dolor para llevar tu pecado y para llevar mi pecado en la cruz. Por eso nuestras predicaciones, por eso nuestras conversaciones, por eso todo en nuestra vida tiene que hablar de Cristo, de ese Cristo que no se ahorró nada para clavar tus pecados y mis pecados en la cruz. Tanto nos amó. ¿Algún músico que quiera pasar? Tenemos música de fondo. Bueno.
¿Sabes? No me va a tomar mucho más tiempo que esto que yo te quería decir. Para fluir hay que tener esa sensibilidad espiritual. Ya vimos, nos hace falta, porque Dios es espiritual y para relacionarnos con Él debemos ser espirituales. Eso se pierde cuando buscamos a Dios por motivaciones equivocadas. Pueden ser, llamémosle, podés tener razón en las cosas que vos le pedís a Dios, decir, bueno, yo quiero estar más saludable, yo no quiero lidiar con esta enfermedad. Dios no te pide que no ores por eso. Pero sí lo que tenemos que entender es que Dios nos es suficiente, Cristo nos es suficiente, muchos más allá de esas cosas. Pensaba, ¿cómo puede ser que hay cristianos que vos los ves y son súper sencillos y les faltan muchas cosas, aún la salud, o le pueden faltar muchas cosas, pero vos decís, yo quiero tener la vida como ese tiene? Porque para él Dios es suficiente. Y yo quiero que mi vida en Dios sea así. Yo no sé en qué momento puede llegar, y mucho tiempo lo pienso y lo hablo con mi esposa. ¿Quién de nosotros sabemos cuándo puede llegar la dificultad? ¿Quién de nosotros? Van a ir pasando los años, el cuerpo se va a ir achacando por el mismo paso de la edad. ¿Quién sabe cuándo yo me despierto? ¿O yo cómo puedo saber si mañana me despierto y estoy sano o ya voy a tener que empezar a visitar un médico? ¿Y quién sabe si la semana que viene hay una reestructuración laboral en mi empresa y a la otra semana tengo que estar preparando un currículum? ¿Quién sabe? Pero lo que yo sí sé es que Cristo es suficiente para mí. Eso sí sé. Mi futuro ya está en sus manos. Yo voy a su presencia. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Contra eso no hay nada. Puede faltarte o podés tener de todo en esta tierra. Pero tan pronto termine esta tierra o terminen tus días, eso va a morir junto con tu carne. Pero tu espíritu va a ir a la presencia de Dios por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Porque se llevó tu pecado, porque se llevó mi pecado. Y eso a mí me es suficiente para que mi motivación principal en mi vida, para que mi aspiración principal sea Cristo. Y yo te invito en esta mañana a que ablandes tu corazón pensando en la cruz de Cristo. Isaías dice que todo ya nos ha sido dado, porque un niño nos ha sido dado, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ya te ha sido dado, no te hace falta nada más. Cristo es suficiente. Ese es mi mensaje de esta mañana. Lo podría haber resumido en estas palabras: Cristo es suficiente. Busca a Cristo, que tu principal motivación, que tu principal aspiración en la vida sea Cristo, sea llenarte de Él, sea vestirte de Él, sea correr a su presencia, sea arrepentirte de tus pecados todos los días y ver cómo Él transforma tu vida y la transforma por el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios. ¿Podés ponerte de pie? Les voy a contar una intimidad. Pero es una intimidad, me tienen que prometer que queda entre estas 300 personas. Y se los cuento así porque hablaba la predicación de ser sencillo, y yo lo quiero hacer de esta forma sencilla. El viernes pasado me acosté a dormir
después de comer unas empanadas que hace mi esposa, empanadas realmente grandes. Son grandes, un día le voy a decir que haga una docena, invito a la congregación y comemos todos. Hace unas empanadas muy ricas y muy grandes de carne. Y esa noche yo me comí una. Se ríe. Y esa noche tuve un sueño. Pero creo que no fue por la empanada, a eso quería ir. ¿Saben qué soñé? Soñé con un delfín. Y ahí estaba yo en el agua y estaban mis hijos. Y pensaba, ahí mientras estaba en el agua, qué difícil que es nadar, qué difícil que es moverse. El agua es un medio que no es natural. La natación es una de las disciplinas más difíciles porque se desarrolla en un medio que es totalmente antinatural para el hombre. Pero venía un delfín y como uno ve en las documentales, así, nos agarrábamos de la aleta del delfín y él nos sumergía y íbamos, veníamos. Y por ahí yo los veía pasar a mis hijos que eran empujados por ese delfín. Y me desperté a las 5 de la mañana porque ese sueño se ve que me despertó, me impresionó. Pensaba cómo se puede fluir en un medio antinatural de semejante manera, qué hermoso. Y ahí vino algo a mi corazón y sentí, vos podés fluir en el medio espiritual que no es natural para vos. Tiene que haber algo que nos haga fluir en el mundo espiritual de esa forma que yo soñaba ahí, el delfín que iba, que venía. Entonces tuve mi oración con Dios y le digo, bueno, yo esto así tal cual, no sé si lo puedo decir o lo voy a decir, pero si en la palabra encuentro algo que hable de un delfín, yo lo voy a predicar y lo voy a transmitir a la congregación. Hemos escuchado hablar de cordero, hemos escuchado hablar de la burra de Balaam, de perros, de qué otras cosas, palomas. Pero ¿cuántos hemos escuchado hablar de un delfín o hemos leído un delfín? Yo no lo había visto nunca. Dice en Éxodo 25, del 1 al 6, que cuando Dios le da las instrucciones a Moisés para hacer el tabernáculo de reunión era donde se iba a celebrar la presencia entre Dios y los hombres. Tenía que ser móvil, tenía que estar construido de cierta manera porque la presencia de Dios iba a ir acompañando al pueblo en su peregrinar por el desierto. Cuando le dice a Moisés, bueno, decirles que ofrenden materiales para construir mi tabernáculo, escuchen lo que dice. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que me traigan una ofrenda. La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela. Como ofrenda se les aceptará lo siguiente: oro, plata, bronce, lana teñida de púrpura, carmesí y escarlata, lino fino, y escuchen, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de delfín y madera de acacia. Cuando busqué esto, se me puso la piel de gallina. Digo, Señor, y empecé a buscar qué significa. Resulta que luego cuando Dios le da las instrucciones de cómo hacer el tabernáculo, les dice, bueno, hacé todo el tabernáculo, pero la cobertura del tabernáculo, la cobertura de mi presencia, ¿cómo va a estar compuesta? Una cortina interior de pelo de cabra, una cortina intermedia de piel de carnero teñida de rojo y una cobertura exterior de piel de delfín. La Reina Valera dice tejón, el tejón es el delfín. Y dicen los comentaristas que eso significa a Cristo cubriéndonos a nosotros en la presencia de Dios. Eso significa a Dios enviando a Cristo a hacerse igual que nosotros, igual que los hombres, para llevar tu pecado y mi pecado, para que vos hoy y yo
podamos fluir en la presencia de Dios, que es sobrenatural. Todo nos habla de Cristo. Aún estas pieles de delfín significan Cristo, que hacen una cobertura en tu vida para que puedas estar en la presencia de Dios. ¿Cómo no celebrarlo a Cristo? Solo revestidos de Él podemos fluir en lo sobrenatural de Dios. Solo Cristo, solo su suficiencia. Puede faltar todo, pero que no falten esas pieles que te hacen fluir en la presencia de Dios. ¿Podés cerrar tus ojos? Vamos a orar. Los músicos, si quieren pasar. Oh Dios, cuánto te amamos. Todo, absolutamente todo nos habla de Cristo, todo nos habla de Cristo. Queremos recuperar esa sensibilidad espiritual. Queremos fluir en tu presencia, oh Dios. Queremos ser hombres y mujeres de una sola pieza, oh Dios. Queremos ser transformados en tu presencia, porque corremos a ella como niños. Ayúdanos a desaprender todos los argumentos que se levantan en contra de tu conocimiento. Toda idea equivocada que nos hemos levantado de vos. Y que en esta mañana, Señor, podamos acercarnos a tu presencia como niños que corren a sus padres, sencillos, sin barreras. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si había culpa y eso te impedía fluir en la presencia de Dios, quita esa idea equivocada. Él te está esperando para transformarte. Esta es la mañana en que podés correr por su gracia, por su perdón, por su transformación. Esta es la mañana en que te podés revestir de Cristo. Un niño nos ha sido dado, un hijo nos ha sido dado, y su nombre es admirable, consejero, príncipe de paz, soberano. Oh Dios, movete en cada corazón, te lo ruego, Señor. Que tu Espíritu Santo toque, transforme, quebrante, oh Dios. Háblanos, Señor, de todas aquellas formas que tú quieras. Cuando abramos, Señor, este libro tan precioso, que esa palabra logos sea transformada en palabra rema. Leí y entonces voy a hacer esto. Leí y entonces voy a hacer aquello. Motívanos, Señor, a movernos por tus instrucciones, Señor. Gracias por la cruz del Calvario, porque en esta mañana solamente hace falta elevar nuestra vista, nuestros ojos espirituales y decirte gracias. Aceptamos el sacrificio de Cristo. Por eso hoy podemos estar en la presencia de Dios. Rompiste el velo, quitaste toda barrera, para que hoy podamos ser transformados, Señor. No queremos desaprovechar esa oportunidad que nos has dado, Señor. Ese regalo tan hermoso, Señor, de poder estar en tu presencia. Danos sencillez, oh Dios, para poder aceptar tu regalo, Señor, de gracia y de bondad. Te amamos, Dios. Eleva tu oración donde estás. Decile, Señor, hace sensible mi corazón. Quita mi corazón de piedra y dame un corazón de carne. Dame tu corazón, dame tu mente, dame tus pensamientos, oh Dios. Y sea todo para gloria y para honra de tu nombre. Cristo, solo vos
Mereces brillar en esta mañana, en este lugar. Todo lo demás pierde brillo. Todo lo demás pierde relevancia con tal de obtener aquel que nos salvó. Gracias, Dios. Hace tu oración.